Bueno, hoy una nueva entrevista del canal. Tenemos con nosotros al señor Adriel Loretti, Hola, ¿qué ilustrador, tal? ilustrador profesional. ¿Cómo estás, Adriel? Bien, todo bien. ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, hace mucho que lo quiero entrevistar a Adriel, que lo vengo persiguiendo porque me apasiona mucho lo que hace. Me parece que todo lo que es ilustración, después él nos va a contar bien qué es lo específico. Pero bueno, para arrancar, me gustaría, Adriel, que nos cuentes un poco qué es ser ilustrador profesional, para que nos expliques a los que no sabemos tanto de eso. Eh, bueno, básicamente es trabajar del dibujo. Yo hago ilustraciones. La ilustración implica todo, ¿no? El dibujo desde el boceto, la línea, el color, todo terminado. Eh, y las variantes pueden ser miles, digamos. Podés hacer ilustraciones para libros, para revistas. Lo que más se usa hoy, aplicaciones, juegos móviles. eh, Internet, plataformas, webs, qué sé yo, puede ser un poco de todo, concept para animación, storyboard, después se desprenden un montón de cosas que no necesariamente son ilustraciones, que pueden tener que ver más con cosas mucho más específicas como hacer line art, por ejemplo, que es, no sé, que te mandan un boceto y vos haces la línea definida, pulís, digamos, el boceto. Ok, Eh, o hacer solo color, por ejemplo. Te mandan ya un trabajo hecho y vos lo coloreás. Eh, bien. o mismo el storyboard, como recién te mencionaba, ¿no? O sea que cualquier cosa que nosotros veamos en una publicidad, en una propaganda, en un jueguito, puede ser es hecha generalmente por un ilustrador. sí, sí, sí. Algunas Per- cosas puede ser, depende del caso, puede ser un diseñador gráfico, pero si es un ah, dibujo ok, es ilustración. ilustrador, Claro. perfecto. Este, ¿Y vos a qué rama, digamos, te dedicas más fuertemente dentro de la ilustración? ¿A qué abocas más tu trabajo? Eh, Hoy en día la entrada económica, digamos, mayormente que tengo tiene que ver con el storyboard, que es, para el que no sabe, básicamente bueno, se puede hacer storyboard para varias cosas. Lo que estoy yo haciendo ahora tiene que ver más que nada, en realidad estoy trabajando para otro dibujante que tiene mucho trabajo de storyboard, y se trata de cuando se va a vender una publicidad, por ejemplo, La Serenísima, no sé si puede decir marcas, perdón, Sí, pero obvio. bueno, bueno, ponele que La Serenísima quiere hacer una publicidad, entonces contrata un estudio publicitario, el estudio publicitario le dice, bueno, mira, la publicidad va a ser así, entra un tipo a un auto, qué sé yo, pasa esto otro, y le lleva un cajón de leche a la familia y todos toman contentos. Entonces el Sí. estudio publicitario contrata o a un estudio de dibujantes o a un dibujante en particular, que lo que va a hacer es dibujar todas las escenas de esa publicidad, es decir, desde que el tipo se mete en el auto hasta que le da la leche a la familia, todas las escenas se van a dibujar en cuadros, y eso es lo que se le muestra para que a la Serenísima de lo que se va a filmar, e incluso eso le sirve después al Ah, director para filmarlo. mirá vos, mirá vos. Eh, ¿Y esto se usa en todos los ámbitos? sí, sí, eso se hace en películas, en series, en videojuegos, en todo casi. Mirá qué interesante, porque, o sea, es la primera puesta en imagen de lo que pasa del libreto a lo que después Claro, vemos en la pantalla. Primero se plasma en un dibujo a mano alzada, si lo querés decir de alguna manera, en un storyboard, y a partir de eso es que van a buscar las locaciones, etcétera. sí, Ah, sí, mira vos. también aparte del storyboard se hacen concepts ya de cómo va a ser más la estética con color, con otras cosas, pero sí, eso es lo básico. Pero, Después, por ejemplo, sí. sí, sí, decime. No, no, te iba a ir para otro tema. Después, aparte del storyboard, también trabajé bastante tiempo en lo que es videojuegos, o más que videojuegos, lo que son juegos para aplicaciones de celulares y para redes sociales, donde también ahí se hace diseño de personajes, se hace ilustración, y también sale mucho trabajo así, de lo que es revista, libro para cuentos y cosas por el estilo.
Ok. No, yo te quería preguntar, por ejemplo, en películas muy conocidas como qué sé yo, La Guerra de las Galaxias, etcétera, Robocop, Terminator, todos arrancaron con un storyboard. Sí, y con concepts y con diseños de personajes hechos por dibujantes. De hecho, si buceas un poco en internet, algunas de algunas películas encontrás todo eso, todo ese material. Wow. O sea, a ver, es una responsabilidad muy grande porque el tipo que está escribiendo un guión se lo imagina, ¿no? Sí, En su cabeza, pero el ilustrador, corregime si me equivoco, es el primero que plasma eso en algo visual, que pasa de lo escrito a lo visual. sí, igual después de lo que hizo el ilustrador a lo que finalmente queda puede haber una Sí, diferencia enorme, ¿eh? sí, Pero sí, ok, sí, ponele que sí. Eso. okay, sí, sí, después lo pueden destrozar. Claro, o mejorar, depende del caso. Claro. Ok, ok, perfecto. Bueno, queda súper, súper claro. Muy bueno lo de los jueguitos también, o sea, que jueguitos que nosotros jugamos en el celu, todo el arte de concepto, también nace de un ilustrador. Sí, 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 ponele, yo en el último estudio que estuve laburando, yo estaba en relación de dependencia ahí, eh, era un jueguito medio como parecido al Candy Crush, solo Sí, que a vos te aparecían como unos personajes, unos guerreros, que vos tenías que derrotar haciendo combinaciones como en el Candy Crush. Y les tirabas unos poderes, unas magias. Todos esos personajes que aparecían los ilustrábamos nosotros, los ilustradores de este estudio. Y básicamente el trabajo era ese. Todas las semanas teníamos que sacar un set nuevo de personajes para el juego. bien. Qué bueno que haya espacio para la creatividad, en todos estos, desde la publicidad hasta el cine, hasta los videojuegos, que haya un espacio creativo todavía, porque es cierto, yo sé o supongo que habrá mucha maqueta ya tipificada que, bueno, yo saco más o menos de acá, le agrego y con eso armo algo. Sí, Que haya lugar a lo singular, algo más creativo, me parece que está bueno. Y te quería preguntar eso también, o sea, también hay otros que hay como un dibujo medio seteado y lo dibujan un poco y lo mandan, o siempre hay un creativo que atrás dibuja. eso depende mucho, depende qué tipo de trabajo y con quién trabajes. O sea, podés tener, por un lado podés tener ya una directiva, por lo general se trabaja con un director de arte y con un jefe. A veces el jefe pasa por arriba del director de arte, a veces no, pasan esas cosas. Y depende de lo que quieran, a veces te dan más espacio a la creatividad y a que vos puedas proponer cosas distintas y nuevas, y a veces ya tienen algo así muy cerrado, muy seteado, de no, esto es lo que hay que hacer y no te Ok, podés mover y salir de ahí. perfecto. Y Adriel, a vos como ilustrador, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Crear personajes es lo que más me gusta y historias, mundos fantásticos. A mí me gusta la fantasía, la ciencia ficción y básicamente el estilo que, para decirlo como rápido, es una mezcla, el estilo mío de dibujo es una mezcla entre cartoon y anime. Bien, Este, y sí, creo que crear personajes es lo que más disfruto. bien. Pero vos ya dijiste que el personaje va aparejado de un mundo de fantasía, de un mundo, o sea que no es el personaje suelto, sino que vos ya te imaginás un contexto. Sí, obvio, obvio. Tiene que haber un mundo de fantasía seguramente. Y sí, sí, por lo general pienso historias también. De hecho, bueno, todavía no salió, dentro de poco probablemente va a salir un cómic que escribí también. No solo lo dibujé, sino que lo escribí. Y Wow. estoy trabajando en otro también que ya escribí el guión y lo estoy empezando a dibujar. Qué bueno. ¿Y cómo es el proceso tuyo? ¿Cómo sale de la nada una historia, un personaje, un ambiente? ¿Cómo es el proceso tuyo creativo? ¿Cómo surge? Eh, no, es medio caótico, no tengo como una estructura de, bueno, ahora voy a hacer esto. En realidad, como que lo que es historia
es como cosas que van rondando en la cabeza, como muchas cosas dispersas, diferentes, y hay un momento donde por alguna razón se acomoda todo junto y sale la historia. Obviamente demanda un trabajo de sentarse, escribir y después sí hay una parte de estructura de decir, bueno, esto tiene que ir acá, esto tiene que ir allá para que tenga sentido y coherencia, ¿no? Pero Primero escribís la historia y después dibujás un poco y un poco, un poco y como un poco, un poco y un poco. A veces primero hago los personajes y en base a los personajes sale la historia. Eh, y el tema de la parte creativa de los personajes, no sé, es como simplemente el deseo de ponerme a dibujar ya hace que me quiera poner a inventar algo nuevo. Y ya obviamente siempre hay cosas en la cabeza, siempre tengo más o menos cosas que están ahí rondando que tiene que ver con determinado tipo de personajes y determinado tipo de mundos que, qué sé yo, que obviamente están influenciados con cosas que yo veía cuando era chico, con lo mismo que consumo ahora. bien. ¿Y qué te inspiró? ¿Cuáles fueron los cómics, dibujos o qué sé yo que más te inspiraron a tu profesión? Eh, Como tengo que hablar de cuando ya era muy muy chico, la primer camada era obviamente Thundercats, He-Man, Okay, bien, Halcones Galácticos, todos esos. Después empezaron a venir las animaciones de Marvel, X-Men, Spider-Man. Por esa época yo también había empezado a comprar algunos cómics, me había hecho muy fan de Punisher sí. y de los X-Men también. Y un día apareció el anime y apareció Dragon Ball y creo que en gran parte de mi generación de dibujantes Dragon Ball es un antes y un después. Todos Eh, dibujaron un Goku. sí, no solo eso, creo que Toriyama hoy, hasta el día de hoy sigue siendo mi dibujante preferido Ajá. y es el que más me influencia. El tipo, a nivel dibujo, creó un estilo único, completamente personal, que no se compara con nada. Eh, y después a nivel fantasía creó un mundo que no hay nada, que es increíble, que es un delirio el mundo de Dragon Ball. Es, para el que lo ve de afuera, capaz piensa que es solo bueno un grupo de chabones que se cagan a piñas entre ellos, que un poco de razón tienen, pero es un mundo mucho más amplio, ¿no? Que tenés Sí, dinosaurios, zombies, robots, ciudades futuristas, ciudades medievales, viste, como dinosaurios, dragones, una locura. Y nada, es muy lindo todo ese mundo. Eh, fue un fenómeno Dragon Ball a nivel mundial, sí, impresionante. Y bueno, a ver, estaría bueno ahondar, ¿qué crees que tuvo Dragon Ball que generó ese impacto? ¿Qué puedes decir de los dibujos de Dragon Ball, de la ilustración, de la historia? ¿Qué pensás que fue lo que lo hizo diferente y que justamente a vos, como a otros ilustradores, los inspiró a su profesión? yo creo que tiene que ver justamente con esas dos cosas que te decía. Por empezar, hay una parte que es absolutamente subjetiva, que es el gusto. ¿Viste? A vos te puede gustar un estilo de dibujo o no. Particularmente a mí y a mucha gente le ha gustado mucho el estilo de Toriyama. Lo que tiene Toriyama, a diferencia de otros dibujantes, no solo logró un estilo personal y único en cuanto a los diseños de personajes, sino que la forma en que dibuja los músculos, la forma en que te dibuja un árbol, todo tiene su estilo personal. Si vos ves un auto, un dinosaurio o un árbol dibujado por Toriyama, sabés que lo hizo Toriyama. Ok, Eh, y después ese mundo fantástico que abarca toda la fantasía y toda la ciencia ficción que puedas creer en un solo mundo, y que no es un delirio como hay otros ejemplos que hicieron eso y termina siendo medio una cosa medio psicodélica, medio volada. En cambio en Dragon Ball es un mundo sólido, es conciso y, y creo que también se amalgama todo gracias al estilo de dibujo de Toriyama. Después también tiene que ver la historia típica del shonen y del camino del héroe, esto del personaje que todo el tiempo tiene un nuevo obstáculo que superar y un aprendizaje para poder superar ese obstáculo, que uno lo vive, uno hace todo el tiempo una analogía con la vida propia.
las peleas que uno puede ver del tipo enfrentándose contra un monstruo todopoderoso, y bueno, las podés, yo me acuerdo cuando estudiaba dibujo, y era un poco como, y me estaba costando un montón lograr algo, que me salga algo del dibujo, y cuando lo lograba y me salía eso, en mi cabeza era un poco como, bueno, ahora atravesé el camino de la serpiente, viste, que atravesó Sí. Goku, y ya estoy para estudiar, para aprender con Kaiosama, digamos. Ahora puedo ir a otro nivel, viste, como un poco... eh, Sí, hay una... Vamos a empezar a delirar, un poco este canal se trata de eso, así que dale, démosle dale. tranquilo. En muchos cómics, no vamos a generalizar, en los que yo conozco más famosos, este, por ejemplo, Superman, el Sí, típico cómic yankee, el tipo ya vino con superpoder, ya está, ¿entendés? Como que no hay sí, un esfuerzo en, por ejemplo, los Caballeros del Zodíaco o, por ejemplo, Dragon Ball Z, hay todo un tema del sacrificio del tipo que está ahí tirado en el piso y no puede más, pero porque algo lo motiva, ¿no? Como un poco la totalmente. filosofía oriental ahí del esfuerzo y del sacrificio y que nada es fácil y que si eso te inspiró, por supuesto que ningún cómic, ninguna película, ninguna historia siempre tiene un trasfondo sociopolítico, ¿no? Por supuesto. Acá hay Este, más, algunos sí, pero sí, sí. Eh, pero sí, pasa por ahí. En sobre todo en el anime, como vos decís, es Dragon Ball, Caballero, Sailor Moon, incluso siempre hay un sacrificio, un aprendizaje, una lucha por obtener cada vez más pero poder. me interesa la parte que me querías discutir. ¿Por qué usted dice que en algunos no hay trasfondo sociopolítico? Me No, interesa yo esa creo parte. que la lectura política está siempre en todo. Es decir, aunque no sea intencional, tal vez Claro, no hay una... Vos podés hacer una película de tiburones. sí, Si el autor es un misógino, en la película se va a ver que el tipo, la mirada que tiene ese tipo sobre las mujeres. Entonces, claro, sí, la lectura política está siempre, aunque no sea intencional. Y en los superhéroes, recontra está la lectura política. Los bien. superhéroes son policías con poderes y que legitiman todo el sistema de creencias de la policía y de las leyes norteamericanas. Legitiman el punitivismo, los superhéroes. A ver, Hay una lectura. expláyese, me interesa, expláyese. Esto quiero decir igual por las dudas, porque me van a cagar a pedos. Esto dentro de poco va a salir un podcast donde justamente hablamos de este tema con mis amigos. Sí, Después cuando salga lo avisaré. Pero bueno, nada, es eso, eh, siempre te muestran, ¿qué te muestran? A los buenos, que son los superhéroes, que en ningún momento se plantean, no hacen un planteo, no tienen una conciencia de clase, una conciencia social de, bueno, ¿de dónde viene la raíz del conflicto de la delincuencia, de la inseguridad? No plantean las desigualdades sociales, no se hacen ninguno de estos planteos. Simplemente obtienen poderes y lo primero que hacen al obtener poderes es convertirse en policías. Es decir, bueno, yo a partir de ahora voy a ser cana. ¿Y qué voy a hacer? Voy a meter preso a esta persona. Y voy a decir, che, hay un trasfondo mucho más complejo que no sé si se soluciona solo, simplemente metiendo preso a un tipo que robó y que ni siquiera sabes qué historia había detrás de ese tipo que robó. tremendo. Y escúchame, para que no se enojen tus amigos, pasar el chivo del podcast, dónde va a estar, cómo se llama, dónde le pueden encontrar. El podcast se llama Cápsula y todavía está, el primer capítulo todavía no salió, va a salir dentro de poco y el canal de YouTube que hicimos se llama Cápsula, así que Cápsula, nada, perfecto. dentro de tal vez unas semanas va a estar disponible para verlo. Cuando lo suban, me lo Sí, pasás y yo lo voy a agregar abajo al link de este video. Así el que ve dale, este video puede ingresar al podcast y verlo, que me parece re interesante todo eso que estás hablando. dale, Porque, buenísimo. a ver, mierda el tema que sacaste, Adriel. Mierda. Impresionante. A ver, los superhéroes que vemos de niños y que uno ingenuo juega, que yo voy a hacer este superhéroe ya, nos está llenando la cabeza con un montón de ideas y de preconceptos, ¿sí?
que Sí, no son para nada ingenuos. Y mierda que uno de grande darse cuenta, pucha, está bueno, mamando todo el tiempo esto, y quizá después sea parte de algo habrán hecho, matémoslos a todos, metámoslos presos, tirémonos un agujero y tiremos una bomba, ¿no? totalmente. O sea, no hay una segunda lectura sobre el hecho de, bueno, el robo, Spider-Man agarrando al chorro y metiéndolo preso. No hay segunda lectura en lo que nos muestran. Bien. Eh, es muy interesante, por ejemplo, hoy en día se han hecho algunas cosas. Watchmen es un ejemplo de algo diferente que se hizo con los superhéroes. Y creo, no sé si la viste, Joker, Iba a creo que preguntar sobre esta película justamente. bueno, esa película te muestra claramente la segunda lectura. Te muestran a un tipo que tiene un problema psiquiátrico, que es pobre, y que te muestran cómo la ausencia del Estado y el conjunto de la sociedad conducen a que ese tipo termine en las peores circunstancias convirtiéndose en un criminal. En paralelo te muestran la vida privilegiada que tuvo Batman Sí. y la familia de Tiraron, Batman. nos tiraron abajo a Batman. Sí, y que además el tipo tuvo que ver, perdón por el spoiler, pero tuvo que ver con la desgracia de la vida del Joker. Pero igual nos tiraron abajo a Batman, igual Batman siempre fue eso, siempre fue un millonario blanco que sale por las noches a golpear gente pobre. Bueno, a los que teníamos todavía un poco de esencia por él, ya fue como que... Y aparte, la película del Joker, que todos salen aplaudiendo, generó toda una cosa, todo el mundo tiñéndose el pelo de verde, la sociedad muy identificada con ese tema, Sí, este, termina con la anarquía total, con un festejo de la sí, anarquía total. sí, sí, yo no soy tan optimista igual porque no lo veo como que la gente se concientizó con eso, de hecho No, pasa por un con, ratito, por un segundo. por un segundo o lo ven más como sí, como lo que pasa es que creo que cada uno interpreta, viste, lo que quiere a veces. Y he visto gente interpretando Siempre. esta película como justamente más como algo de ir en contra de todo, viste, de una anarquía porque sí, y no de una lectura más política, pero bueno, sí, si sirvió, aunque sea por un ratito. Sí, no, igual lo que vos decís, eh, los, a ver, punto y aparte, acá tenemos el Borda, por Sí, ejemplo, sí, donde hay, no tenemos que ir muy lejos para tener nuestro propio Joker, con gente absolutamente pobre, con gente absolutamente olvidada, que se hacen pizca que encima, muchísima gente que le pone el pecho, alma, tripa, corazón, laburando gratis, Radio La Colifata, un montón de gente que sí, ayuda, pero es un montón de gente pobre, con trastornos psiquiátricos, olvidada, abandonada, y ahora la situación esta de coronavirus justamente, de pandemia, son otros olvidados también que se han generado ahí. He escuchado por ahí situaciones muy, muy complejas. O sea, están todos pidiendo que salgan los runners y tenés ahí a los que están encerrados en un psiquiátrico, andás a ver en qué situación. sí, Entonces, totalmente. la escritura, la creatividad, el lanzamiento de cualquier creación propia del arte que quieras no es ingenua, digamos, hay que sacarnos las caretas. Y si la hiciste ingenua, va a tener efectos que por ahí ni sabes ni te importan, pero nunca es ingenua. No, claro que no, sí, sí. Por eso siempre se dice, todo tiene un contenido político, aunque no sea Mm, intencional. sí. Bueno, ¿querés mostrarnos un poco de tu trabajo? ¿Tenés ganas? Dale, dale, puedo compartir pantalla y te voy pasando algunas imágenes. Dale, y contanos un poco si querés que eso, lo que vos quieras contarnos, no. Dale, bueno, ahí se ve bien la pantalla. Ahí se ve tu pantalla con un hermoso fondo de pantalla. Bueno, voy a ir pasando, está medio desordenado, pero no importa, te voy a ir mostrando algunas cosas. Dale. Bueno, hay páginas de cómics medio sueltas que nunca se terminaron, esta era una de ellas. Ajá. Eh, Nada, no hay mucho más para contar, era eso, era un mundo de fantasía con estos tres personajes y Sí. quedó ahí.
fue uno de los tantos intentos de cómic que nunca terminé. Bien, Bueno, muy bueno. este es un gran adelanto, A porque ver, esta es una de las páginas del cómic que se va a publicar dentro de poco en la editorial Blue Pink, se llama la editorial. sí, Eh, Va a ser un cómic de descarga gratuita, son 4 páginas, y esta es una de las páginas del cómic. wow. Eh, que toca Para, un poco, toca sí. justamente todo este tema de los superhéroes que estábamos hablando. ¿Me podés leer lo que dicen los diálogos que no llego a leerlo? Los diálogos sí, son los pensamientos de... Esta sería la segunda página, el chico dice, el miedo me acompañó todo el tiempo, pero el robo salió bien. Salí de la farmacia con toda la guita, ahora solo tenía que encontrarme con los canas. Pero entonces la araña apareció, el héroe al que todos aman. A la pelota. Trata un poco de lo que veníamos hablando el cómic. Bien, bien. Y me gusta el lenguaje que usaste en el cómic. Hizo Sí, acordar un poco, ay, ¿cómo se llamaba este cómic argentino que fue conocido en su momento, que tuvo mucho furor, que era medio bestia y el cazador. el cazador? Cazador. Sí, igual no, mirá que todos los cómics argentinos usan más un lenguaje Sí, más como pero ese hablamos fue nosotros. El ese fue el cazador igual se italiano. iba a la mierda, el cazador era como una exacerbación de las puteadas, ¿no? Pero Ok, ok. Bueno, sí, y yo ahí traté de mezclar un poco, poner algunas terminologías más argentas y a la vez sí, que sea un poco neutro, como ni un poco ni hay ok, una mixtura. Esto bien, que estoy mostrando es parte de un cuentito que hice, sí. también, que son todas imágenes así con un pequeño texto abajo y es un cuento que se va Sí. armando. ¿Podés ir al anterior? A la página, Este, este. Escúchame, ¿querés contar muy brevemente, como si fuera un tráiler, de qué se va a tratar muy chiquitito es, tu cómic? es justamente lo que veníamos hablando, es como la segunda lectura del típico episodio donde hay un chorro que lo agarra, Sí, el superhéroe lo agarra al chorro y lo entrega a la policía. Acá se muestra un poco más de dónde viene, cómo terminó este pibe choreando sí. y finalmente el desenlace que, bueno, no quiero spoilear, pero que tiene que ver con que finalmente no hay ninguna solución. ¿Y Eh, digamos que el superhéroe en realidad no solucionó nada. tiene nombre este cómic? ¿Tiene título, digamos, o aún no? Araña, por ahora Araña. Todavía es algo que Ahora, tengo que terminar de definir con el editor. ¿se sabe cuándo se va a publicar o aún no tenemos fecha? Fecha todavía exacta no, pero yo calculo que en unas semanas, un mes, por ahí. Bien, perfecto. Bueno, avisanos obviamente cuando sea. Pasá Dale, de una. al siguiente, a ver. Bueno, esto lo te venía diciendo que es un cuentito que armé con imágenes todas en este formato, con un textito breve abajo. Esto es Sí, parte de lo mismo, este es el primero, así arranca el sí, cuento. sí, Esta es una ilustración random de un personaje, sí, ¿viste? Te decía que me gusta crear personajes. sí. Parte del cuento también. Personaje que salió también así random. Wow, impresionante ese dibujo. Gracias. Muy bueno. Escúchame, pará, frename en el anterior. Sí. Son todos dibujos de altísima definición, se nota mucho lo que vos decís, es así, entre cartoon y anime, está como súper claro está bueno el estilo ese que es muy La propio mixtura, tuyo. sí. Sí, contanos si querés, porque no sé si todo el mundo va a saber cómo se llega cómo es el proceso y cuánto tiempo te lleva y cómo es el proceso hasta que llegas a ese dibujo, por ejemplo, este que nos estás mostrando acá, si querés contarnos cómo lo hiciste. Eh, Varía bastante. A veces salen rápido, digamos, sale el boceto rápido, me gustó, no hay mucho que corregir ni arreglar. Y enseguida sale el color y el color capaz lleva un poco más de tiempo de trabajo. Otras veces, la verdad que me lleva bastante tiempo, como que
hago el boceto y empiezo a corregirle cosas de la anatomía, de la estructura, después en el line art, digamos, en el pulido me doy cuenta que hay alguna cosita que es medio rara y también la corrijo. Puede llegar a, o sea, si me pongo a full, como si estuviese trabajando, digamos, o sea, pues una cosa es cuando trabajo y otra cosa es cuando lo hago para mí. Sí, 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 sí. Como trabajo me puede llevar entre 2 días, eh, entre 2 días y 4 días, ponele, de trabajo. Un dibujo. Eh, un dibujo así, como este, que tiene bastante laburo. Qué impresionante. Eh, Y vos me contaste antes de la entrevista que no va sobre el papel. ¿Cómo es no, el proceso? no, dibujo sobre la tableta, tengo una tableta gráfica y lo que dibujo se va viendo en la pantalla, lo que voy trazando Ah, se ve en la pantalla. Y lo pinto todo, lo hago en la pantalla. Más que nada uso Photoshop y muy raras veces uso algún otro programa, pero por lo general siempre Photoshop. ¿y pintás también con el lapicito? Claro, claro. Sí, sí, es un Ah, lápiz que regula la presión, entonces si vos apretás más, sale más grueso el trazo, si apretás menos, lo mismo la qué opacidad. impresionante. Y escuchame, ¿y tenés a mano esa tableta para mostrarla o la tenés en un lugar Sí, recóndito de... ahora se está viendo igual mi imagen o no, se ve Sí, solo igual, lo... si querés terminar de mostrar los dibujos y después Ah, deja de bueno, te compartir muestro la pantalla y me la tableta, muestras. dale. Esta es otra página que quedó medio colgada de un cómic que no terminé. Bien, muy lindo. Esto es parte del cuento, también parte del cuento. Ah, bueno, estos son dos de los personajes que te decía que hice para cuando trabajaba en este estudio de videojuegos. Eran algunos de Wow, los personajes que teníamos que hacer. mete miedo de Eh, verdad eso. era la idea, era la idea. Estos también eran todos personajitos para ese Sí, mismo videojuego. sí, Estos eran partes de fondos que tenía que hacer para ese juego. sí, Eh, Personaje random. Acá me fui sí, un poco más para un toquecito más realista, no deja de ser cómic y medio cartoon. sí. También era parte de algo que iba a ser un cómic esto. Y también un grupo de personajes random que me pintó hacer. También lo mismo. Y bueno, de ahí terminamos. Andame un poquito para atrás. A uno que había un nenito o una nena, un dibujo Este, medio infantil. No, más para atrás. este, No, más, 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 más. Uno más, uno más. Este. sí, No, el otro. Ese. sí, Este que tiene una espada. sí, Esa cara que tiene. sí, ¿Cuál podrías definirme? Viste que está el anime y cartoon, que vos decís que mezclas. Viste que hay un tema con los ojos que sí. tiene en el anime de una manera, en el cartoon de otra. La cara de este personajito que tenés ahí, ¿podés hablarme algo de eso? ¿Podés hablarme de cómo se dibuja en el cartoon, en los animes, los ojos, la cara? Lo que ¿Qué, pasa, yo creo que ya hoy en día, de hecho hoy en día los cartoons que se están haciendo ya tienen tanta influencia del anime que ya la cara de este personaje es eso, es una mixtura exacta entre cartoon y anime. Claro, pero Creo- historizame. Hace X años, ¿cuál era la diferencia antes entre el cartoon y en el anime? Si había una... Y el anime tal vez estaba un poco más estilizado, la nariz que yo le hice a este personaje es muy de cartoon. En los animes, ok. en el anime no hay ese tipo de narices, y de hecho suelen ser narices bastante sutiles las del anime. Sí, El pelo es bastante cartoon, tiene como unas formas muy redondeadas. sí, bien. Eh, la boca también podría ser un poco cartoon. Después la estructura es más de anime, incluso el cuerpo también. Tiene algo medio de Goku la estructura del cuerpo del Sí. pibe. La espada, el movimiento que aparenta la espada es
Está Sí, muy bueno. es una pose medio de Leono, ¿viste? Con Sí, el Leono, sí, sí. con la espada Ahí va, Thundercats. de los Thundercats, sí. Este, La espada este, del augurio, no me salía el y nombre. andame ahora, perdóname que te moleste, unos para adelante. Uno para O sea, adelante, a los últimos, no, a los últimos, más para allá, más, a los últimos, uno más, ese, el anterior. este, No, el el anterior, anterior, la chica, la baterista. no, el anterior a este. Acá, estos Sí, fondos tienen una, no sé cómo explicarlo vos, como una textura diferente que los otros dibujos. ¿Por sí, qué? sí, tienen, y era la estética que me pedían en esta empresa, en este estudio. Ah, Tenía que ser un poco más realista, y por eso tiene más laburo de pincel, más laburo de volúmenes y todo eso. No es, no es que es otro, no es que es otro programa, vos le puedes dar un estilo u otro estilo claro, dentro de un mismo programa. sí, sí. No es la Wow. estética que a mí más me gusta, pero bueno, era la estética que me pedían hacer y ya fue. Laburo es laburo. Claro. Ok. Bueno, si querés dejar de compartir pantalla y mostrarnos si se puede la Sí, tableta ahí se me de ve bien. dibujo. La que yo tengo es la más básica, de hecho tiene como 10 años esta tableta, ya es re vieja. Claro. El que quiera donar dinero para una nueva tableta de Adriel, le dejamos abajo el CBU. Sí, sí. Es la más chiquita de todas, de hecho, hay unas tabletas que son el triple de grande que esta. Sí. Es O esta y sea, este es el lápiz con el que dibujo. Yo dibujo acá. Y lo que okay, dibujo diferenciamos acá, que no es una tablet, es una no, tableta. no, es una tableta. Se llama tableta gráfica. O sea, se usa únicamente para eso. Dibujo ahí y me va tomando, incluso se puede usar como mouse esto. Pero para lo que vos dibujás ahí te aparece en la computadora, no ahí. Claro, claro, sí, Ah, aparece en la computadora. mirá qué bestia que soy. Yo estaba pensando que vos dibujabas ahí, aparecía ahí. No, no, hay unas tabletas que son ya para eso, son un poco más caras, Ok, pero sí, sí. ok, ok. Perfecto. Bueno, ¿y qué podés decir como ilustrador de la época actual en la que estamos viviendo? Hay mucha gente que dice que se abocó más a lo creativo, mucha gente cocinando, mucha gente escribiendo, No con pasa tiempo de nada. más. ¿En tu trabajo influyó en algo, no influyó en nada, te pegó por algún Sí, lado? ¿Cómo lo estás viviendo? a mí al principio, los primeros 2 meses, ponele, me pegó muy, muy mal. Primero porque se cayó el laburo absolutamente, no tenía nada de laburo. Mm, Y no me pegó mucho por lo creativo. Estaba como, no tenía ganas de dibujar, de no hacer nada, estaba muy bajón. Después, igual, por suerte, como que resurgí de ahí y además se reactivó el trabajo, empezó a haber bastante más trabajo y sí me empezó a pegar bastante por lo creativo. Hice el cómic este que hoy te estaba mostrando, empecé a hacer otro, empecé a hacer varias ilustraciones, empecé a escribir un montón, surgió de hacer este podcast con amigos, así que estoy pasando de repente como que el encierro, ya el hecho de no saber qué hacer, el encierro y todo, es como que lo único que hay para hacer es lo creativo. Entonces surgió de hacer un montón de cosas ahora. Así que por suerte estoy bastante metido en eso, en el dibujo y en escribir. bien. Bien, bien, está bueno. Y vos, que está buenísimo que ya tenías cosas para hacer por tu trabajo y que tienen que ver con lo creativo. Y también está buenísimo mucha gente que se encontró, o niños también, en una situación así y que se empezaron a animar a hacer cosas que por ahí no le daban tiempo por la cuarentena. Claro. Sí, Este, sí. bueno, que me encantó, la verdad, hablar con vos, tu trabajo. Te voy a hacer un desafío. A ver. Te desafío a que alguien te filme o vos mismo te filmes en un proceso creativo haciendo un dibujo. Viste que hay gente que después lo pasa a cámara rápida
como para Sí, que sí. me interesaría mucho verlo y subir luego de este video un video siguiente donde haya un proceso donde vos estés haciendo un dibujo y nos muestres cómo funciona la famosa tableta, cuando le pones colores, Bueno, etc. voy a intentarlo. De hecho, es una de las ideas que tenemos del podcast. De hecho, Pero en el estoy podcast que vamos arruinando a todo. hacer, hay una de las chicas con la que hacemos, una amiga que es Evelyn, es la que dibuja y se filma. Y yo medio que estoy medio acobardado con hacer eso. No me siento muy cómodo, pero voy a intentarlo. No te prometo nada, pero voy a intentarlo y si Bueno, lo tengo te lo paso. dale, dale, perfecto. Ya desafío hecho. Bueno, Adriel, no sé si querés agregar algo más antes de que terminemos. No, creo que ya hablamos de todo. Así que nada, agradecerte, que estuvo muy buena la charla y está bueno lo que salió. Sí, sí, sí. La conclusión, por lo menos que me queda a mí, cada uno sacará la suya, es que ninguna, por más que sea un cómic de superhéroes que uno piensa que es una fantasía, qué sé yo, no es ingenuo para nada. No, para nada. Exactamente. Y está buenísimo que vos vayas conociendo que no es ingenuo y creando con esa conciencia, por ejemplo, este cómic que va a salir, que por supuesto cuando lo saques podés publicitarlo acá y lo compartimos y hablamos de eso. Dale, te Así que agradezco. bueno, muchas gracias Adriel por tu tiempo No, gracias a este, vos. y esperemos que aceptes el desafío. Dale, lo Dale, aceptaré. Un un abrazo. abrazo. Chao, chao, hasta Chao. luego.